Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 72 de esta cronomeditación. Es el Yux I7. Bueno, vamos a pedir la guía que nos diga el mandato. Y 7. Yo soy holográfico. Con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de influenciar inspirando la sabiduría. Sello el proceso del libre albedrío con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder del florecimiento. Bueno, avancemos un poquito. Para los mayas, I7 era Yux Ux Ev. Eso significa, traduciéndolo, humano amarillo resonante. Resonante porque es el tono, como acá dice, con el tono resonante de la sintonización. Humano porque la letra I la relacionaban con el humano. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al sello 12, después de haber estado jugando el día de ayer, el juego nos ayuda para poder crear el día de hoy la esencia de la sabiduría. La sabiduría surge de haber estado jugando ayer. El juego de ayer nos sirvió para poder transformar el proceso de los datos que hoy se terminan madurando. Hoy es la maduración de la célula del tiempo. Por lo tanto, con el arte de los sentidos canalizo con el fin de influenciar inspirando la sabiduría. Esto lo que me está diciendo es que el tono 7 es un tono del arte, es de los sentidos, ¿ok? Por lo tanto, la función de llegar justo al número 7 dentro de la onda, de 1 a 13, el 7 está en el medio, es justo donde resuena la onda, ¿ok? Entonces, por eso se le llama el tono resonante. El tono resonante es, ¿te acuerdas que ayer estábamos jugando con el dial de la radio para poder sintonizar la frecuencia 1320? Bueno, hoy es el día exacto para la sintonización. ¿Ok? Entonces el día de hoy tenés todo a tu favor para poder lograr una buena sintonización. ¿Cómo se sintoniza? Me preguntarías. Canalizando. ¿Y cómo canalizo? Bueno, inspirando. Acordate que canalizar es espíritu, básicamente, y el espíritu surge del aliento. Por lo tanto, respirás. Y cuando respiras, inhalas y exhalas. Exhalas espíritus, inhalas espíritus. Entonces, canalizar es canalizar espíritus. Acuérdate que espíritus no es más que ideas autoexistentes que se desarrollan hiperbólicamente alrededor tuyo, omnisciente, omniabarcante a tu espacio. Hay un flujo de información de datos que va desde tu cuerpo físico al mundo. O sea, yo te diría desde tu jhana a tu prana. Y de esa corriente de información que se produce entre el adentro y el afuera, que acuérdate que el afuera es una simulación sensorial, en realidad el afuera no existe, todo está creado en vos mismo, pero en ese flujo de información ocurre el mana. Y el mana es básicamente tu cuerpo mental. ¿Ok? Entonces, inspirando la sabiduría es inspirar el aprendizaje de la maduración de este procesamiento de datos que ha resultado desde la letra P a la letra I, desde el sello 9 al sello 12. Me guía el poder del florecimiento, eso quiere decir que el día de hoy está guiado por O7. Vamos acá al oráculo, lo podemos ver bien ahí, aunque se ve un poquito, ahí se ve bien, ¿verdad? O7. Bueno, O7 es quien nos está guiando el día de hoy. El poder del florecimiento tiene mucho que ver con la letra I. Sobre todo lo que tiene mucho que ver son los colores de los sellos. Por ejemplo, podrías hasta escribir un cuentito, porque si vas a la letra I, su esencia es la conciencia. ¿Y la conciencia en qué se va a convertir dentro de 4 sellos en el próximo amarillo? Bueno, el próximo sello es la letra L, se convierte en el arte, conciencia, arte, y en el próximo sabiduría, que es ahora. Y después se convierte en intrepidez y después en vida. Está todo eso, son los esencialismos de la maduración de la información en la matriz de factorización
que es cuando se llega a lo último de los 20 sellos. Entre medio de ellos tenemos la entrada, el almacén, el proceso, la salida, hasta llegar a la matriz de la factorización de energía, en donde se matrizan los datos y quedan enmatrizados en el holograma cósmico. Vos, como batería de energía, estás produciendo toda esta elaboración de existencialismo. Pero acordate que el existencialismo nace de ideas autoexistentes, que básicamente son ideas que tu chispa vital está creando dentro tuyo a través de una lectura de código binario de 0 y 1, al pasar de una permutación de ser la chispa vital una partícula subatómica a la otra, va leyendo información codificada como 0 y 1, los espacios que hay entre cada permutación, algunos corresponden a 0, otros corresponden a 1, y así muy rápidamente, en un instante presente, tu chispa vital leyó toda la base de datos de la creación, leyó todo el holograma cósmico y toda la información pertinente a cada cosa viva del holograma cósmico. Eso es lo que te permite poder animar tu cuerpo de un holograma al siguiente, al siguiente, al siguiente, y ser conciencia de la animación de ese movimiento, ser consciente de tu existencia, de tu vida en el tiempo lineal desde que naciste hasta que te vas a morir. Y que todo ese periodo de duración de tu existencia es la unidad de tiempo de tu yux destino. Por lo tanto, tu yux destino es el que crea tu cuerpo físico, igualándose a las sensaciones que serían producidas por el yux de cada día. Entonces, el yux del día de hoy, o sea, como Dios está siendo programado el día de hoy para poder ejecutar de forma perfecta el día, es I7. ¿Ok? Así que bueno, mi querido humano, que esta información te sea útil, léela cuantas veces necesites y en todo caso mañana seguimos con el próximo tutorial. Chau, chau.